dar cuenta que puede llegar a ser una molécula lineal, ¿sí? Pero electrónicamente no es una molécula lineal, ¿sí? El agua tiene ángulos, ¿sí? No es, ni siquiera tampoco se puede expresar como una molécula cuadrada plana o lineal o lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene dos pares de electrones libres que le dan una cierta repulsión a los otros, ¿sí? Entonces, al tener esos electrones, va a tirar más electrones hacia sí. Eh, Se podría decir que en este caso la geometría electrónica y la geometría molecular hacen que la molécula del agua sea una molécula polar, ¿sí? Eso era solamente para terminar lo que era el enlace covalente polar. Eh, y después ya pasábamos a lo que es el enlace metálico, que justamente antes le dijo Sofi que no era tan importante, pero como para que sepan, el enlace metálico, ¿sí? Se caracteriza por ser eh, sólidos metálicos, ¿sí? Unidos entre sí por los núcleos. Y los electrones están en un mar, por eso se dice que es un mar de electrones. Los electrones no están en un átomo en específico, como por ejemplo en el enlace covalente o en el enlace iónico que están compartidos o los están cediendo, ¿sí? El enlace, los electrones, perdón, en el enlace, eh, ¿cómo se llama? Metálico, están, entre comillas, dando vuelta por todo el sólido, ¿sí? Por eso son altamente conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque si necesitan un electrón, lo tienen enseguida, ¿sí? Entonces, los átomos que conforman el sólido están todos cargados positivos. Los electrones están dando vuelta por ese mar, se podría decir, o nube de electrones. Se da siempre entre elementos del mismo material, ¿sí? Como por ejemplo, si yo tengo, o sea, perdón, se da siempre en materiales del mismo elemento. Por ejemplo, si yo tengo una barra de zinc, ese zinc puede estar cargado positivo como zinc más 2, por ejemplo, y ser una barra de zinc más 2 con todos los electrones, o sea, con 2 electrones por cada zinc, dando vueltas, ¿sí? Y no hay mucho más. Sí, puede ser que todos los elementos que forman los metales, sí, dense cuenta que están en la parte izquierda de la tabla. Lo que quiere decir que tienen electronegatividades bajas, ¿sí? Y potenciales de ionización bajos, ¿sí? Entonces no tienen problema, como dijimos antes, en ceder sus electrones al mar de electrones y compartirlos entre todo el sólido, ¿sí? Eso es como la idea que tienen que tener, que no hay electrones por átomo, sino que están todos compartiéndose con todos en un mar de electrones, ¿sí? Y los átomos están todos unidos entre sí y son todos, la mayoría son todos cargados positivos. Después está lo de resonancia, eh, que en resonancia, lo que tienen que saber de resonancia es que son estructuras que no se pueden representar por una sola forma, ¿sí? No tienen una sola estructura de Lewis. Por ejemplo, yo busco una sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Hay una sola forma de representar el cloruro de sodio, ¿sí? Hay un enlace entre el cloro y el sodio, comparten un electrón, un enlace iónico, punto. Si yo, por ejemplo, tengo una estructura resonante, como por ejemplo el NO3 menos, ¿sí? El, Ahí se van a dar cuenta que uno de los oxígenos tiene una carga negativa, ¿sí? La estructura resonante lo que dice es que esa carga negativa puede estar en cualquiera de los oxígenos, ¿sí? Y se representan con flechas. ¿Por qué? Porque cada una de esas estructuras tiene la misma eh, capacidad de existir que las otras dos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo eh, una estructura en donde un oxígeno tiene la carga negativa, yo me tengo que preguntar por qué no puede estar en el del medio, por qué no puede estar en el otro, ¿sí? Entonces, las estructuras resonantes lo que dicen es, no hay una sola forma de representar el compuesto. En este caso hay tres, o más adelante van a ver que pueden haber muchas formas más de representar un compuesto. Eso es lo más importante de lo que es resonancia, ¿sí?
Después, bueno, sí que se simbolizan con flechas dobles para demostrar que todas tienen la misma capacidad de existir. Hay algo que se cortó, recién leí que había interferencia. Algo no se entendió porque se haya cortado. Lo vuelvo a repetir, no hay problema, pero resonancia van a ver poquito, me parece. No sé si le dan demasiada importancia, Sofía, a lo que es resonancia. Bueno, sí, por ahí también puede ser el hecho de su internet. Si a mí me escuchan bien en esas, algunos me pueden escuchar mal, pero puede ser mío el problema o puede ser de su internet. Bueno, seguimos con lo de teorías de enlace, ¿les parece? Vamos a empezar con lo que es la TRPSB, que es más difícil de pronunciar que de acordársela. Es la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Bueno, Honor. voy a esperar a ver si hay dudas, como puso recién Sofi. Si no hay dudas, bueno, sigo. No hay drama. Bueno, puedo asumir que no hay dudas de lo anterior. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que son las teorías de enlace. ¿Sí? La primera, que es una de las más simples de las tres que ustedes ven, o sea, que vemos en la carrera, es la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Sí? Esta teoría lo que hace es ayudarnos a ver la forma espacial que tienen los átomos en una molécula o un ion conformado por varios átomos, ¿sí? Según la repulsión que tengan los electrones del átomo central. ¿Sí? Siempre se mira al átomo central. ¿Sí? Eso es lo más importante. Eh, los pares de electrones de valencia sobre el átomo central, ¿sí? Tienen que entender que se repelen entre sí. ¿Sí? Los pares se acomodan sobre el átomo central de tal forma que las repulsiones entre ellas sean lo más pequeñas posible. Eso implica, ¿sí?, que varíen los ángulos. Si yo, por ejemplo, tengo un electrón, no es lo mismo que yo tenga un par de electrón, y no va a ser lo mismo que yo tenga dos pares de electrones libres, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno, ¿sí? En el amoníaco, el nitrógeno tiene dos pares de electrones que no comparte, ¿sí? Que se llaman de no enlace. Solamente puede hacer tres enlaces el nitrógeno. Neutro, ¿sí? Van a ver después que puede hacer más enlaces, pero ya está cargado positivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi nitrógeno, ¿no? Y tengo tres enlaces, que lo más común es representar el amoníaco con el nitrógeno, es NH3, ¿sí? Pero no es una forma trigonal plana, ¿sí? Lo que yo tengo en el nitrógeno, sino está todo sobre un mismo plano, ¿sí? Con los mismos ángulos, ¿sí? Lo que yo tengo es que en una parte, ¿sí?, están situados mis dos electrones que no comparte el nitrógeno, que no quiere compartir. Y después están los enlaces que hacen con los hidrógenos, ¿sí? Pero el par de electrón lo que hace es repelerlos a esos enlaces, ¿sí? No los deja estar sobre el mismo plano, ¿sí? Espera, ¿hay alguien con el micro? Ahí va, gracias. Eh, entonces, estos dos electrones, este par de electrón que están sobre el nitrógeno, no lo dejan, ¿sí?, que estén todos sobre el mismo plano. Entonces lo que hace es modificar los enlaces, ¿sí?, que tienen los hidrógenos unidos al nitrógeno, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo son eh,
¿cómo se llama? Las geometrías, tanto moleculares como espaciales, perdón, tanto moleculares como electrónicas, y qué teoría me puede predecir cada uno, ¿sí? Entendido lo anterior, más o menos. Y lo que quería decir era, por ejemplo, que yo tengo el nitrógeno que tiene un solo par, ¿sí? Pero si yo tengo dos pares de electrones libres, como por ejemplo en el oxígeno lo que hace es, en lugar de tener un solo par de electrones libres, tiene dos pares. Entonces lo que hace es repelerlos aún más, ¿sí? Eh, Voy a ver si se podría ir dibujando algo. Me pierdo. Bueno, voy a ver de última. eh, si hay alguna imagen o algo en las teorías. Yo de última lo voy viendo, no tengo problema, pero yo al no tener la compu no sé bien, ¿sí? Yo lo estoy hablando todo desde una hoja que imprimí y lo que me puedo hacer en la Alex, cabeza yo, ahí ¿sí? si comparto una imagen de geometría electrónica y molecular del Chang, la que estoy buscando, Dale, dale, porfa. justamente porque no sé si era eso lo que querías, pero No, es lo de, para ver si, por ejemplo, si me podrías buscar una imagen de lo que es el nitrógeno, ¿sí? El amoníaco, una imagen de la geometría molecular del amoníaco, o del agua, sí, seguro que hay acá. para mostrar a los chicos que Ahí busco. no está todo como muy lindo, se podría decir, sino que hay mucho para entender. Sí, eso es cierto, tiene que ser muy gráfico, disculpen, pero hay dificultades técnicas. Eso es polaridad. Ahí, esa, ahí está. Ahí, fíjense, ahí lo que están viendo en la pantalla, ¿sí? Es la molécula del amoníaco, ¿sí? Si yo tuviera el amoníaco muy... eh, Dame un segundo, Ludmila, ya te respondo. Déjame que en una de esas tu pregunta la puedo responder acá, ¿sí? Dame un segundo. Acá, fíjense, si yo, por ejemplo, en el nitrógeno, ¿sí? Tuviera tres electrones en la capa de valencia, el amoníaco sería muy lindo, ¿sí? Pero no tendría ninguna de las propiedades que tiene actualmente, ¿sí? Porque tiene cinco electrones. Esto que ustedes ven acá en lo rojo, ¿sí? Son los pares de electrones del nitrógeno que no quiere compartir, ¿sí? Porque ya vamos a ver después que estos electrones están en un orbital y están apareados, ¿sí? Los otros tres no están apareados, ¿sí? Por eso buscan a alguien que los aparee, ¿sí? En ese sentido, la configuración electrónica del nitrógeno es 2p3, si no me equivoco, 2s2, 2p3, ¿sí? Entonces, el orbital p, ¿sí? Del nitrógeno tiene tres electrones que están desapareados, ¿sí? Eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, no tiene problema en que entren tres hidrógenos y que esos hidrógenos lo que hagan sea hibridar el orbital S y el P, ya lo vamos a ver después en la teoría en la TOM y en la TeV, ya lo vamos a ver lo que es la hibridación, pero si se fijan acá, este par de electrones, ¿sí? Los que estaban en rojo, a ver, ahí, lo que están en rojo, esos, ahí, lo que hacen es forzar, ¿sí? A que la molécula no esté en un plano, ¿sí? O sea, los va a empujar por fuera del plano, ¿sí? Los va a repeler, ¿sí? Eso es lo que quería que se entienda. En el oxígeno, por ejemplo, en lugar de tener tres hidrógenos, el oxígeno en la molécula de agua es H2O. Entonces, eh, básicamente ustedes hagan una representación de que uno de los hidrógenos de acá que se ven es otro globito rojo como este con dos pares, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta que al tener dos pares de electrones y no uno solo, los va a repeler aún más, ¿sí? Entonces los enlaces que van a tener el nitrógeno en el amoníaco y el oxígeno en el agua no van a ser los mismos, porque hay aún más repulsión, porque tienen aún más electrones el oxígeno, ¿sí? Ahí se va entendiendo un poco, si no,
cuando terminemos de última yo les hago un dibujo, no tengo ningún problema, y se los paso al grupo. Pero así es medio complicado, sí, sinceramente, disculpen. Sería que cuando hay más pares... Claro, sí, la pregunta de Ludmila dice, sería que cuando hay más pares de electrones hay más repulsión. Sí, si yo tengo un electrón, no es lo mismo que yo tenga un par de electrones a que yo tenga dos pares de electrones, ¿sí? A que tenga cuatro electrones que me están corriendo, entre comillas, los ángulos, ¿sí? Entonces, si ustedes en básicamente, perdón por la expresión, pero si tienen un poquito de imaginación, se van a dar cuenta que si yo tengo más cosas que pueden repeler, más van a repeler. Entonces, los electrones lo que buscan es siempre disminuir la energía que se pone en juego, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dos pares de electrones son los que no se enlazan, entonces lo que yo tengo que buscar es la mínima cantidad de energía que yo tengo que poner en juego. ¿Y qué hace eso? Que los ángulos varíen, ¿sí? Discúlpenme, yo sé que esto es medio engorroso así en el aire, pero eh, si tuviera la computadora yo les podría, aunque sea, hacer un grafiquito así a mano con letra pedorra, pero sinceramente, perdón, es lo que hay. ¿Se entendió más o menos? No hay mucho más para entender de lo que es la TR, etcétera, TRPSB. Vamos a seguir un poquito más, pero era para que sepan más que nada el punto este, en donde mientras más electrones hay, más repulsión hay con los electrones de enlace, ¿sí? Y es muy importante también que sepan la definición de electrón de enlace, electrón de no enlace, ¿sí? Es muy importante. Electrón de pares libres, o sea, pares de electrones libres, ¿sí? Si me pueden escribir en el chat si se entendió más o menos, mejor. Así yo puedo ver de seguido. Si no, lo voy a tener que repetir o bien cuando terminen les hago un gráfico o veo cómo hacérselo. ¿Se ve el grafiquito de las distribuciones de los pares de electrones y la geometría de la molécula? ¿Se ve en este Sí, sí, momento? sí, ahí se ve. Sí, sí, se está viendo la pantalla. Sí se ¿Se entendió. Bueno, entendió, chicos, perfecto. la diferencia entre geometría molecular y todo eso? La principal diferencia, eso es algo que yo quería decirle, sí, gracias. La principal diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular es que la geometría molecular puede no ser la misma que la geometría electrónica. La geometría electrónica se la da los electrones y la geometría molecular se la da los átomos unidos al átomo central. Gente en el PDF de teoría de dibujos. Bueno, perfecto. Si le podrías compartir la página y el nombre del PDF sería buenísimo, porque así ellos también lo van viendo. Nos harías un gran favor, Ana. Ahí, por ejemplo, fíjense en el dióxido de azufre, ¿sí? Lo que le comentaba antes Sofi es que el azufre tiene un par de electrones de no enlace, ¿sí? ¿Podría ser una molécula lineal? Sí, podría ser una molécula lineal. Si yo, por ejemplo, planteo el Lewis el dióxido de azufre, ¿sí? Yo lo puedo hacer lineal, no tengo problema, porque el Lewis no me está modificando nada, no me dice geometría molecular o geometría electrónica. Pero cuando yo voy a la geometría molecular y a la geometría electrónica, tengo que saber que no es lineal el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene un par de electrones que no comparte, entonces lo que hace es modificar esos ángulos. Ya no es más 180, ¿sí? Va a ser más chico el ángulo, ¿sí? Lo mismo después, lo que expliqué en el amoníaco, lo que expliqué en el agua, puede ser puesto en juego en un montón, ¿sí? De casos. Y ahí se van a dar cuenta cómo puede o no puede coincidir la geometría molecular con la geometría electrónica. Que la geometría electrónica y la geometría molecular son la misma, creo, siempre que no haya pares de electrones libres. Porque justamente los pares de electrones libres son los que modifican los ángulos y hacen que cambien de geometría. ¿Sí? Bueno, voy a continuar entonces con lo que es la teoría. Eh,
Bueno, acá yo tengo notado que la forma de las moléculas está dada por si hay o no hay pares de electrones libres. O sea, ausencia o presencia de pares de electrones libres. Tipos de electrones, o sea, si son pares libres o son electrones solos, y los ángulos de enlace. ¿Sí? Esas son las tres cosas básicamente de las que depende la forma de una molécula. ¿Sí? Y si no hay electrones desapareados, justamente como decía recién, la distribución electrónica, la geometría electrónica, coincide con la geometría molecular. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, que lo quiero recalcar, es que siempre, siempre se busca el estado de menor energía. Eso es algo que lo van a ver en química, lo van a ver en fisicoquímica, lo van a ver en física, lo van a ver en todos lados. Siempre se tiende al estado de menor energía. ¿Sí? Entonces, si se tiene el estado de menor energía, los electrones se van a repeler. ¿Sí? Si yo tengo dos electrones, van a querer estar los más alejados posible. Entonces, mi enlace va a ser mi ángulo de enlace va a ser de 180. O sea, el ángulo entre esos dos electrones va a ser de 180, ¿sí? Si yo tengo 3, ya no va a ser más de 180, va a modificarse, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que tener, ¿sí? Si hay alguna duda de lo que es la TRPSB, por favor, díganla. Dice, ¿cómo estudiamos los dibujos dependiendo de los pares de electrones? Mm, no sé si estaría entendiendo bien tu pregunta, pero ¿cómo estudiamos los dibujos? Dependiendo de los pares de electrones. No sé si lo estoy entendiendo bien, no te quiero hacer macana. ¿A qué te referís? Por ejemplo, si tengo tres pares de electrones enlazados en el trigonal plano. No, es que eso depende, justamente, por eso antes le decía, no hay una receta única, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviera tres electrones. Dame un segundo, Nicole, ya te respondo. Termino con la pregunta de Camila y después sigo. Si yo, por ejemplo, fíjense el ejemplo del amoníaco, ¿sí? Si mi amoníaco tuviera tres electrones de valencia, ¿sí? El amoníaco sería de geometría trigonal plana, ¿sí? Pero no es el caso, ¿sí? Por más que yo tenga tres elementos unidos a mi amoníaco, la molécula no es trigonal plana, ¿sí? Porque yo tengo más electrones de lo que me dice mi geometría. Si yo, por ejemplo, busco un elemento del grupo 3, que creo que el berilio es del grupo 3, entonces, si yo tengo el trifluoruro de berilio, sí va a ser trigonal plana. ¿Por qué? Porque no tengo pares de electrones que me estén cambiando la forma de la molécula. ¿Se entiende? Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo es cómo varía la geometría molecular si tengo o no tengo pares de electrones libres, ¿sí? Fíjense que en todos los ejemplos hay pares de electrones libres. En la teoría del Chang debe haber sí o sí una imagen igual a esta, ¿sí? Que no tenga los electrones libres, ¿sí? Que sean justamente así como se podría decir, que sean hermosos los dibujos. En este caso no son hermosos, ¿sí? Porque algo te cambia, y lo que te cambia son los electrones de enlace, perdón, los electrones de no enlace. Bueno, denme un segundo, Nicole y Nare, que ya les respondo. Pero lo más importante a la pregunta de Camila, ¿sí? Es que no hay una fórmula que yo me diga esto es así siempre. Va a ser siempre igual la misma molécula, ¿sí? Si yo tengo más electrones compartidos o menos electrones compartidos, ¿sí? Eso es lo que me va a variar en la forma de lo que es la molécula, ¿sí? Espero que se haya entendido lo de la pregunta de Cami. Voy a seguir con la de Nicole. Si dice, ¿cómo se dibujaría el N2, por ejemplo, y el HCN? Bueno, el ácido cianhídrico. Yo, por ejemplo, tengo el N2, ¿sí? Yo, ¿sí? Lo que tengo es una molécula diatómica de nitrógeno,
¿sí? Lo que yo tengo por teoría, es que el nitrógeno de sus 5 electrones en la capa de valencia, ¿sí? Solamente hace enlaces con 3, mientras está neutro, ¿sí? Entonces, si yo tengo una molécula de N2, va a ser una molécula lineal. Yo tengo un nitrógeno enlazado a otro nitrógeno mediante un enlace triple, justamente como lo está dibujando acá Sofi, ¿sí? 2 de mis 5 electrones van a ser mis electrones de no enlace, ¿sí? Que los van a tener a la izquierda y a la derecha, respectivamente, de los nitrógenos, ¿sí? El nitrógeno de la izquierda va a tener sus electrones a la izquierda, ¿sí? Lo más alejado del enlace posible. Y el nitrógeno a la derecha, como lo dibujó Sofi, va a estar todo a la derecha. ¿Por qué? Porque va a buscar la mínima energía, ¿sí? Y el ácido cianhídrico es exactamente igual, ¿sí? Yo voy a la teoría. Eh, ¿Cuántos electrones puede hacer mi nitrógeno? 3. ¿Cuántos enlaces puede hacer mi carbono? 4. ¿Cuántos enlaces puede hacer mi hidrógeno? 1. Entonces, el ácido cianhídrico va a ser un carbono unido por un enlace triple a un nitrógeno y unido a un enlace simple a un hidrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno va a seguir con sus 2 electrones de no enlace, ¿sí? Espero que eso se haya entendido. Si no, ahora vemos cómo, si Sofi, eso, ahí lo puede decir, lo puede representar mejor. El nitrógeno, ambos van a ser lineales, ¿sí? En ese caso, ambos van a ser lineales. Ahí como le está dibujando Sofi. El del medio es un carbono, Sofi, por las dudas, no un nitrógeno. ¿Se entendió? No, está bien. Sí, 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 está bien. Es un enlace triple con el... Ahí va. Bien. Pero no va a ser... Claro, a ver. Lo que me dice a mí la teoría de repulsión de los pares de electrones en la capa de valencia, ¿sí? Es cómo está la molécula en el espacio, ¿sí? Lo que me dice es la geometría molecular y la geometría espacial, ¿sí? El Lewis, lo que ustedes tienen que entender es que no me dice nada, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, en el ácido cianhídrico, puedo dibujar mi hidrógeno para abajo si yo quiero, en lugar de hacerla lineal, ¿sí? Porque no me va a importar si está de un lado, del otro, para arriba, para abajo, saliendo o entrando del plano. No me importa. El Lewis es simplemente una representación gráfica de la molécula, ¿sí? No me dice nada de lo que es la geometría de la molécula, ¿sí? La teoría de repulsión de los electrones, de los pares de electrones de la capa de valencia, lo que me dice es, si yo tengo un elemento con pares de electrones libres, ¿sí? O pares de electrones no enlazantes, esto me lo va a cambiar, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de Nare, que antes decía que no entiende cuál es la diferencia entre geometría molecular y la geometría electrónica, fíjense, por ejemplo, que vayan al ejemplo del NH3, ¿sí? La geometría molecular, ¿sí? Del NH3, ¿sí? Es una geometría que es trigonal angular, ¿sí? O piramidal, se podría decir. O si quieren, vamos a la del SO2, a la del dióxido de azufre, ¿sí? La geometría molecular del dióxido de azufre es angular, ¿sí? Angular, ¿sí? Entonces, mi geometría molecular y mi geometría electrónica son diferentes, ¿sí? Porque mi geometría molecular me lo da la molécula, lo que yo veo de la molécula. Me lo da el azufre, el oxígeno y el oxígeno, ¿sí? Y la geometría
electrónica me la da el azufre, el oxígeno y los electrones del enlace que no se comparte del azufre, ¿sí? Esos que Sofi marcó con rojo. Esa es la gran diferencia entre geometría molecular y geometría electrónica. Eso tienen que saberlo, porque no es lo mismo, ¿sí? Una geometría una geometría molecular que una geometría eh, electrónica en átomos con pares de electrones de no enlace. Si yo no tengo átomos de no enlace, como les dije antes, el trifluoruro de boro, de berilio, el que es el del grupo 3, la configuración, la geometría molecular y la geometría electrónica van a ser la misma, ¿sí? Porque no tengo electrones de no enlace. No va a haber electrones que a mí me cambien la geometría molecular, ¿sí? No sé si se entendió, pero me parece que sí, ahí se entendió mejor. Claro, exactamente. Exactamente, como dijo Agustina, la molecular te lo dan solamente los átomos, ¿sí? Solamente los átomos. Y la electrónica te lo dan los átomos y los electrones de no enlace. Todo te lo da, ¿sí? Por eso es diferente, por eso la electrónica considera los electrones. La molecular no considera los electrones. ¿Hasta ahí está bien? ¿Podemos continuar con la próxima teoría? Denme un segundo, ¿sí? Ya vuelvo para seguir explicando.